Hola chicos de grado décimo, en esta videoclase veremos lo que son los ángulos y las medidas de los ángulos. Para iniciar, un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que coinciden en un punto llamado vértice. Los ángulos se miden en diferentes sistemas de medidas, pero uno de los más utilizados son los radianes y los grados sexagesimales. Los radianes son los que se utilizan en función de pi. Entonces 0 radianes sería cuando tiene una abertura nula, y 2pi sería cuando tiene una vuelta completa. En los grados sexagesimales serían 0 grados hasta los 360 grados. Por lo tanto, si se hace una conversión, 0 radianes y 0 grados serían lo mismo, y 2pi y 360 grados serían lo mismo. Para denominar ángulos se puede utilizar diferentes formas. Una de estas sería mediante las letras de los puntos que conforman el ángulo. Para este caso, este ángulo sería el ángulo A o B, en el cual la letra del medio corresponde a la denominación del vértice donde está el ángulo. Otra forma es utilizando el alfabeto griego, en el cual se utilizan algunas de estas letras en minúsculas y se ubica donde está la abertura del ángulo. Los ángulos se pueden clasificar según la medida. Cuando no hay abertura alguna, significa que es un ángulo nulo y su valor sería de 0 grados o 0 radianes. Cuando el ángulo mide entre 0 y 90 grados, sin incluir al 0 o incluir al 90, significa que es un ángulo agudo. Cuando hay dos líneas que están perpendiculares entre sí, o cuando las rectas son perpendiculares entre sí, significa que aquí se forma un ángulo recto o ángulo de 90 grados o de pi medios radianes. Cuando el ángulo es mayor de 90 grados pero menor de 180 grados, significa que tenemos un ángulo obtuso. Y pues cuando el ángulo forma los 180 grados o los pi radianes, significa que tenemos un ángulo llano. Cuando el ángulo da la vuelta completa, quiere decir que tenemos un ángulo de 360 grados o de 2 pi radianes, significa que es un ángulo completo o de abertura completa. Los ángulos se pueden clasificar según su posición. Tenemos ángulos consecutivos, que son ángulos que están unos seguidos a otros, los cuales se pueden clasificar en ángulos complementarios, que son cuando dos ángulos forman entre sí 90 grados. Aquí en este ejemplo tenemos uno, que el ángulo alfa vale 27 grados y el ángulo beta tiene un valor de 63 grados. Ambos sumados nos dan 90 grados. Significa que son ángulos complementarios. También tenemos ángulos que son suplementarios, que son cuando dos ángulos forman o suman 180 grados. También hay ángulos que son opuestos por el vértice, los cuales se forman cuando se intersectan dos líneas rectas en un punto llamado vértice. Los ángulos que se forman ahí, los que son opuestos entre sí, siempre serán dos ángulos iguales. En este caso tenemos que alfa tiene el mismo valor que beta y gamma tiene el mismo valor que delta. Otra cosa que podemos notar de ángulos que sean opuestos por el vértice es que dos ángulos que estén consecutivos el uno al otro serán suplementarios. En este caso alfa con delta son suplementarios, por lo tanto forman 180 grados, o gamma con beta también son suplementarios porque entre sí forman 180 grados. Ahora tenemos dos ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Vamos a denominarlos según su posición. Tenemos los ángulos internos, los que están dentro de las paralelas, que son los ángulos gamma, delta, epsilon y teta. Y los ángulos externos, los que están por fuera de las paralelas, que son los ángulos alfa, beta, phi y omega. Los ángulos internos de un mismo lado de una transversal siempre son suplementarios, o sea que forman 180 grados. En este caso serían los que están dentro de las paralelas internos y los que están del lado izquierdo de la transversal. En este caso tenemos a gamma y a epsilon. Estos dos ángulos, que son internos de un mismo lado de la transversal, son suplementarios. Significa que suman 180. También tenemos los otros dos, que están del lado derecho de la transversal y que también están internos dentro de las paralelas, que también son suplementarios. En este caso son delta y teta, sumados 180. Los ángulos externos de un mismo lado de la transversal también son suplementarios. Por ejemplo, alfa y phi están del mismo lado izquierdo de la transversal y son externos de las paralelas. Por tanto, son suplementarios y ellos suman
180. También tenemos los que están del lado derecho de la transversal, beta y omega, también serían suplementarios y entre ellos sumarían 180. Los ángulos correspondientes son estos que están de un mismo lado superior de la paralela y de un mismo lado de la transversal. Por ejemplo, alfa y épsilon están por el lado superior de la paralela y del lado izquierdo de la transversal. Los ángulos que son correspondientes tienen el mismo valor o son iguales. Por tanto, épsilon y alfa son correspondientes y son iguales. Beta y omega son correspondientes y son iguales. Están en la parte superior de la paralela y en la parte derecha de la transversal. Otros que también son correspondientes serían gamma y phi. Están en la parte inferior de la paralela y del lado izquierdo de la transversal. Por lo tanto son iguales, del mismo valor y son correspondientes. Así como delta con omega también son iguales y son correspondientes. Los ángulos alternos internos, los que están internos dentro de la paralela, pero que están alternos de la transversal, serían ángulos iguales. En este caso tenemos a delta con épsilon, que serían iguales porque están dentro de las paralelas, son internos y están alternos de la transversal. Son ángulos que tienen el mismo valor. Así como delta con teta son internos de las paralelas y alternos de la transversal, son ángulos que tienen el mismo valor. Los ángulos alternos externos también son con el mismo valor. Los que están externos de las paralelas y alternos de la transversal tenemos a alfa con omega, vendrían siendo iguales, y a phi con beta también serían iguales. Ahora veamos un ejemplo en el que vamos a aplicar todo lo visto hasta el momento. Vamos a encontrar el valor de todos los ángulos tomando en cuenta todo lo que vimos hace un momento. Nos están dando en este caso el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo phi. El ángulo alfa tiene un valor de 100 grados y el ángulo phi tiene un valor de 38 grados. Entonces vamos a empezar a sacar todos los ángulos según las clasificaciones que vimos ahora. Aquí vemos que hay dos rectas que se cruzan en un punto llamado vértice. Por lo tanto, los ángulos que están opuestos por el vértice van a tener el mismo valor. Así que alfa y beta tendrán el mismo valor. Así como delta y phi tendrá el mismo valor. Y delta con épsilon tendrán el mismo valor. Ahora vamos a terminar de sacar el resto de los ángulos. No tenemos idea de cuánto puede valer épsilon ni de cuánto puede valer gamma, pero lo vamos a determinar justo con todo lo que vimos hace un momento. Si nos fijamos aquí en una línea recta se forman 180 grados. Entonces quiere decir que alfa con gamma con phi juntos tendrían que formar 180 grados. Para formar los 180 grados tenemos que alfa son 100 grados y que phi son 38 grados, pues lo que nos hacen falta para completar los 180 grados serían 42 grados. Quiere decir que gamma tendría un valor de 42 grados y como épsilon es opuesto a gamma también tendría un valor de 42 grados. De esta forma ya completamos todos los ángulos que están aquí dentro de la figura. Vamos a determinar ahora los valores de los otros ángulos que están formando el recuadro. Si nos fijamos bien, aquí tenemos marcados dos ángulos que son rectos y de este otro lado otros dos ángulos que son rectos. Los ángulos rectos, los que miden 90 grados, se marcan con un cuadrito. Esto me indica de que el ángulo tiene un valor de 90 grados. Ahora aquí se están formando triángulos rectángulos. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Todo triángulo que tiene un ángulo de 90 grados significa que es un triángulo rectángulo. Nos vamos a apoyar en esto y en la prerrogativa de que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre forman 180 grados. Quiere decir que si yo sumo el ángulo omega con el ángulo alfa, con el ángulo kappa, me tienen que dar 180 grados. Que si yo sumo el ángulo mu con el ángulo delta y 90, me tienen que dar 180 grados. Que si yo sumo gamma con rho y 90, me tienen que dar 180 grados. Así que significa que mu y delta serían suplementarios con 90 o que mu y delta serían complementarios entre sí. ¿Por qué? Porque si ya tengo un ángulo que vale 90, pues los otros dos tienen que valer 90 sumados para completar los 180. Así que si ya tenemos un valor de 90, pues estos dos me tienen que dar 90 ambos para completar los 180. Así que simplemente tenemos que delta más mu va a dar 90 grados, gamma más rho también darían 90 grados, épsilon más sigma también darían 90 grados, phi más eta
también darían 90 grados. Por lo tanto, ya podemos determinar cuál es el valor de cada uno de ellos, porque ya tenemos el valor de los ángulos internos delta, gamma, epsilon y phi. De esta manera, simplemente haciendo una resta de 90 a cada uno de los valores, determinaremos el valor de cada uno de estos. Así que el valor de mu sería de 42 grados, el de rho 38 grados, el de sigma 38 grados y el de eta 42 grados. Ya tenemos estos ángulos definidos. Solo nos faltan definir el valor de omega, el valor de kappa, el valor de tau y el valor de lambda. Esto también lo podemos definir de otra forma. Si nosotros vemos, aquí en las esquinas se están formando ángulos de 90 grados. Eso quiere decir que para este caso mu y omega son complementarios. Sigma y tau son complementarios. Eta y lambda son complementarios. Y kappa y rho son complementarios. Y si son complementarios significa que ambos sumados dan 90 grados. Y si ya tenemos el valor de uno, pues es simplemente hacer una resta y definimos el valor del otro. Así que si restamos 90 grados al valor de mu, nos daría 38 grados el valor de omega. Y de la misma forma sacamos los otros valores, el de kappa, el de tau y el de lambda. Entonces, de esta manera, haciendo simples restas, tomando en cuenta todo lo que vimos antes sobre ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice y los ángulos que están dentro de las paralelas, también podemos determinar otros ángulos. Aquí no se nota claramente que hay ángulos dentro de las paralelas, pero podemos tomar en cuenta que el lado superior del rectángulo con el lado inferior del rectángulo son como si fueran paralelas y esta línea sería una transversal. Así que, por ejemplo, el valor de rho con el valor de sigma serían ángulos internos alternos, por lo tanto serían iguales, así como kappa con tau son ángulos internos alternos que tendrían el mismo valor, como omega con lambda serían ángulos internos alternos que tendrían el mismo valor, y mu con tau también serían ángulos alternos internos con el mismo valor. Eso es otra forma también de que si encontrábamos el valor de omega, podríamos encontrar el valor de lambda automáticamente sabiendo estos datos que acabamos de ver. Cualquier duda o inquietud que tenga, por favor se comunican conmigo y con mucho gusto les ayudaré a resolver sus dudas. Entonces se me cuidan mucho y nos vemos hasta una próxima ocasión.